Buenos días o buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Estamos hoy iniciando un nuevo camino en estos grupos virtuales de fe que esperamos pronto puedan ser también presenciales. En estas 5 semanas que comenzamos con el día de hoy, queremos prepararnos para una gran fiesta en la Iglesia, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi que llamamos. Y lo vamos a hacer acercándonos precisamente a lo que es este gran misterio, este sacramento de nuestra fe, la Eucaristía. Por eso les propongo que en estas próximas 5 semanas me acompañen para poder acompañar a la Iglesia en este camino hacia la Eucaristía. San Ignacio de Loyola, un gran santo, no porque sea español, pero era un gran santo, tiene una frase que creo que nos puede servir a nosotros ahora al iniciar cada una de estas semanas. Dice él así: no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. ¿Qué quiere decir San Ignacio? Que no es el satisfacer nuestra alma, no es por saber muchas cosas, sino el saborear, el gustar esas cosas que muchas veces ya las sabemos, pero que necesitamos ir con más profundidad, necesitamos disfrutarlas más en nuestra alma. Y creo que esa debe ser nuestra actitud ahora al empezar estas semanas donde queremos, sí, conocer más sobre la Eucaristía, pero no solo conocer, sino queremos sobre todo gustar, sentir con nuestro corazón lo que es ese valor de la Eucaristía para nosotros. En esta primera semana vamos a hablar del nombre y del origen de la Eucaristía. Vamos a hablar un poco sobre los distintos nombres que tenemos para este sacramento de nuestra fe y después hablaremos un poco de los textos más importantes de la Escritura que nos hablan sobre la institución de la Eucaristía. Iniciemos, por tanto, con los nombres de la Eucaristía. Tenemos varios nombres para referirnos. Yo ahora mismo he dicho ya Eucaristía, ese es uno de ellos. Pero vamos a hablar de un poquito de cada uno de esos nombres que tenemos para este sacramento de nuestra fe. Cada uno de esos nombres viene a resaltar un aspecto de este gran milagro que tenemos delante de nosotros. El primer nombre es la fracción del pan. Y de hecho ese es el nombre que la primera iglesia, la iglesia primitiva, llamaba a este milagro. En realidad la fracción del pan, el romper el pan, es el gesto característico del jefe de la mesa, del anfitrión. Y si recordamos el texto de los discípulos de Emaús, es ahí donde ellos reconocen a Jesús al partir el pan. Hay muchas interpretaciones de por qué es en ese momento en que ellos descubren a Jesús. Algunos dicen que, por supuesto, pues es la fe que en ese momento les abre el corazón y los ojos, ¿verdad? Algunos dicen que quizás Jesús tenía un modo particular de hacer ese partir el pan. Algunos dicen que es en ese momento cuando ellos se fijan en las manos de Jesús y se dan cuenta que Jesús tiene la señal de los clavos, ese Cristo resucitado. De todas maneras, el nombre, la fracción del pan, es ese nombre que simboliza ese gesto y todo lo que hay detrás. Y ese fue el primer nombre que la Iglesia dio a este sacramento. En segundo lugar, quizás el más conocido, es Eucaristía. Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. Eucharistos, acción de gracias. Y es un recuerdo de los beneficios recibidos. Eso mismo lo que hizo Jesús precisamente en la última cena antes de consagrar ese pan y ese vino. Lo vamos a ver un poco más adelante, donde Jesús los tomó y dio gracias. Y en las palabras de la consagración que repetimos cada vez en la misa, recordamos eso, dando gracias lo partió. Esos dos primeros nombres que hemos dicho, la fracción del pan y la acción de gracias, la Eucaristía.
También es llamado la cena, simplemente, porque fue la última cena del Señor. En esa última cena donde Jesús quiso quedarse con nosotros. Y por eso uno de los nombres que se da a este milagro es la cena. También los discípulos la llamaban la comida del Señor. Y de hecho en las cartas de San Pablo a veces tenemos ese nombre, la comida del Señor. Lo que Jesús nos dejó como alimento, que no es ni más ni menos que su mismo cuerpo y su misma sangre que nos dejó como alimento. También lo llamamos memorial, es decir, es el recuerdo de lo instituido por Jesús. Pero un recuerdo que no es solo una memoria, sino que es una presencia, un recuerdo que lo hace presente de nuevo, que lo hace vivo de nuevo. Otro nombre es también los santos misterios, o la santa liturgia, o el santo sacramento, que realzan la importancia de este sacramento, que es el sacramento de los sacramentos. Santo Tomás de Aquino decía que todos los sacramentos de alguna manera están convergiendo, como orientándonos, llevándonos a este sacramento, el sacramento de la Eucaristía. También es llamado comunión, pero comunión es en un doble sentido. Por un lado es la unión con Cristo, al recibir su cuerpo y su sangre, al comulgarlo nosotros, pero también es la unión de todos los creyentes, de la comunidad, en un mismo pan. Todos nosotros recibimos de un mismo pan, y ese pan es el que se divide para unir a toda la comunidad. De manera práctica, ¿verdad? En realidad, el pan que nosotros usamos para la misa ya viene partido, no tenemos que partirlo todo, ¿verdad? Pero el sentido es esa unión, es un único pan que se parte y que se entrega a todos. Por lo tanto, la palabra comunión tiene ese doble sentido, la unión de la comunidad, pero también nuestra unión con el cuerpo de Jesús. También es llamado el pan del cielo, el pan de los ángeles, o también el viático como ese alimento que nos lleva al cielo. Ahora, este nombre de pan de los ángeles creo que nos hace también pensar en algo muy importante. En la mayoría de nuestras iglesias, en la mayoría de nuestros sagrarios, si se fijan en nuestro sagrario que está aquí a mis espaldas, arriba del sagrario hay un ángel, ¿verdad? Y si algún día son curiosos, cuando el Padre abre las puertas del sagrario, dentro tiene una doble puerta, ¿verdad? Y dentro de esa doble puerta hay dos ángeles también. Bien, llamamos pan de los ángeles, sin embargo, los ángeles no pueden recibir a Cristo Eucaristía. Ellos no tienen cuerpo, son solo espíritu, y por lo tanto ellos no pueden recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. Ellos custodian, decimos así, pero son los custodios de ese gran milagro, pero ellos nos envidian a nosotros, los hombres, los humanos, porque nosotros podemos recibir ese cuerpo y esa sangre, y ellos no pueden. Por último, también llamamos a este sacramento la misa. Y esa palabra la usamos porque al final de la celebración, en latín, se decía ite missa est. Pueden ir en paz porque ha sido ya enviado. ¿Qué significaba ese enviado? Significaba que la comunión era enviada también a aquellas personas que estaban enfermas y que no habían podido venir a la comunidad. Y por lo tanto se les enviaba con los ministros la comunión. Y ahí era cuando ya al final, cuando ya habían salido los ministros con la comunión, terminaba la misa y se les decía, ya ha sido enviado, ya el Señor ha sido enviado a esos miembros. Y de ahí viene la palabra misa, enviado. Esos son algunos de los nombres que usamos para la Eucaristía. A lo largo de estas semanas, de estos videos, yo voy a usar principalmente la palabra Eucaristía, pero de repente usamos otros nombres. Tengamos en cuenta siempre que estamos hablando de la misma realidad, del mismo gran milagro, ese milagro de amor. Tanto Pablo como los evangelistas nos hablan de la acción de gracias, es decir,
Nos dicen los evangelios que Jesús, dando gracias o después de haber dado gracias, pronuncia la bendición y pronuncia esas palabras que tenemos como las palabras de la consagración. Recordemos que Jesús en esa última cena está celebrando la Pascua del pueblo judío, y que están recordando, por lo tanto, esa alianza del pueblo y Dios, del Dios con su pueblo. Y en esa cena que Moisés había de manera rigurosa establecido, Dios había establecido, le había entregado a Moisés el cómo debería celebrarse esa cena y esas tradiciones tan ricas que tenía el pueblo de Israel, tenían una serie de bendiciones y una serie de copas, una serie de brindis que diríamos nosotros ahora, que durante esa cena se hacían. Jesús usa todos esos elementos, pero hace algunas cosas nuevas. Por lo tanto, los discípulos ven que hay una novedad en esa última cena de la que Jesús está compartiendo con los discípulos. Desde el inicio, los cristianos llaman Eucaristía a todo el rito, y no solo a ese momento de la cena en la que Cristo da gracias. La acción de gracias de Jesús es una alabanza, pero también realza nuestra miseria humana ante la bondad de Dios y su generosidad. Siempre que nos referimos a la bondad de Dios, a la vez, de alguna manera, nos estamos refiriendo a nuestra miseria humana. Nosotros que somos poca cosa y Dios que es grande y misericordioso con todos nosotros. Dios se acerca al hombre, se acerca a mí, y eso genera mi agradecimiento. Y esta es una de las actitudes que debemos tener cuando venimos a celebrar la Eucaristía. Venimos a la iglesia, aquí a nuestra parroquia, a cualquiera de las iglesias, y ahí tenemos, por un lado, nuestra miseria, el saber que somos nada, pero el saber que Dios se acerca a cada uno de nosotros. El agradecimiento no fue algo que Jesús improvisa en esa última cena. Jesús siempre en su corazón había tenido ese agradecimiento hacia ese Dios Padre que siempre estaba con él. Podemos recordar, por ejemplo, el pasaje de Lucas 10, 21, cuando dice Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla». O recordemos también el momento de la resurrección de su amigo Lázaro, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, número 41, donde Jesús dice: «Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado». La acción de gracias, de alguna manera, es la que provoca ese milagro, como también la acción de gracias es, de alguna manera, la que provoca, vamos a decir así, el milagro de la Eucaristía. Durante la última cena, las palabras de agradecimiento de Jesús se expresan con «después de haber dado gracias», o Juan nos dice que el Padre había puesto todo en sus manos y sabía que venía de Dios y a Dios volvía. Es decir, el agradecer es reconocer esa acción de Dios. Y eso es lo que Jesús hace, reconoce la acción de Dios en su vida, reconoce la acción del Padre, la voluntad del Padre en su vida. Y eso es lo que la Eucaristía también quiere hacer con cada uno de nosotros, recordarnos esa acción de Dios en cada uno de nosotros, en nuestra vida. En Jesús, la acción de gracias es un volver al Padre, de quien todo lo ha recibido. La acción de gracias es volver a Dios Padre. Y también nosotros, cada vez que venimos, tenemos que venir a la Eucaristía con esa actitud de dar gracias a ese Dios de quien todo lo hemos recibido. Cristo, como Maestro, nos enseña a vivir en acción de gracias. Y la Eucaristía para nosotros debe ser una acción de gracias. En medio de la prueba, Jesús no acusa al Padre de que le envía la prueba de la pasión, sino que le da gracias. Y también nosotros, en medio de nuestras pruebas, debemos agradecer a ese Dios que está con nosotros. Darle gracias por todo lo que hay en nuestra vida, también por los momentos de prueba y de dolor. Es ver a Dios con una mirada nueva, con una mirada de amor.
Si miramos solamente con una mirada humana, vemos con frecuencia el mal en el mundo. Pero si miramos con los ojos de Dios, somos capaces de ver su amor que está presente. Vamos a profundizar un poco más en lo que es ese origen de la Eucaristía. Por lo tanto, vamos a recordar esa primera Eucaristía y vamos a ahondar un poquito en esos textos de los Evangelios y también en un texto muy importante de las cartas de San Pablo. La primera misa sucedió en el cenáculo, el Jueves Santo en Jerusalén. ¿Cuál fue la siguiente misa? Bien, podríamos decir que la siguiente misa fue en Emaús, donde Jesús hace esa fracción del pan. Pero también pudiéramos decir de alguna manera que en el Viernes Santo, en el Calvario, Jesús entrega su cuerpo y su sangre. Y por lo tanto también ahí podemos decir que hay esa entrega en esa misa. Porque como sabemos, en cada una de nuestras misas estamos de alguna manera también recordando esa muerte y también esa resurrección de Jesús. Los evangelistas nos narran todos la cena del Señor y el deseo de que se haga esto en memoria de mí. Y es por eso que los primeros cristianos, la primerísima comunidad cristiana, ya se juntaba para celebrar, para recordar a Jesús, hacer lo que Él les había indicado que hicieran, esa fracción del pan, donde se entregaban ese pan y ese vino. San Pablo nos lo cuenta, y ahora más adelante vamos a profundizar en ese texto. Pero quisiera recordar un texto muy importante, que es un texto de uno de los santos padres, uno de los santos de la primera era cristiana, y es San Justino. San Justino, en el año 150 de nuestra era, narra al emperador cómo es la misa. Y es un texto sumamente hermoso. Pensemos que en el año 150 los cristianos son perseguidos. Y es por eso que Justino, él queriendo ganar la benevolencia del emperador, le escribe explicando exactamente en qué consiste esas reuniones de los cristianos en las que eran acusados de cosas, eran acusados de comer carne y de beber sangre, y eran acusados de hacer unas reuniones que eran secretas, y por lo tanto por eso San Justino escribe. Y en esa carta de Justino al emperador nos narra exactamente lo que tú y yo hacemos en la misa cada día o cada domingo. Eso nos debe hacer pensar, desde el año 150, ese primer testimonio escrito de San Justino, hasta hoy, y estamos los cristianos haciendo exactamente lo mismo. San Justino nos recuerda que al inicio la comunidad lee las Escrituras, que se explican las Escrituras. Nos recuerda San Justino que se hace una colecta para aquellos que tienen necesidad. Nos recuerda San Justino que llega el pan y el vino y se presenta, que se hacen las oraciones, que se recuerdan las palabras de la consagración del Señor, que todos comparten ese pan y ese vino y que después es enviado también a las personas que no han podido venir. Con una exactitud lo que nosotros hacemos en cada domingo, en cada día en nuestras misas. Nosotros somos herederos de esa gran tradición. Muchos cristianos murieron, fueron mártires por defender la Eucaristía. Yo a veces me pregunto, ¿verdad? Esos mártires que defendieron por defender la Eucaristía, si me vienen a mí, ¿con qué atención o con qué no atención estoy yo en la Eucaristía? ¿Qué me dirían? ¿Qué me dirán el día que, si Dios quiere, me los encuentre? ¿Cómo los mártires han entregado su vida por algo donde quizás yo lo doy por un hecho? Hablábamos del testimonio de San Pablo y quiero comenzar aquí porque el testimonio de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, es el texto más antiguo que tenemos escrito, porque fue escrito hasta el año 56 y 57. Es decir, los evangelios, como sabemos, nos narran la vida de Jesús, pero fueron puestos por escrito mucho más adelante, hacia el año 100, mientras que San Pablo esta carta la escribe en el año 56. Es decir, estamos hablando
que si Jesucristo murió más o menos, porque no sabemos con exactitud, vamos a decir en el año 33, estamos hablando de que apenas 23 años después de eso, San Pablo escribe este documento. Y él allí ya nos dice lo siguiente: porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Muy cercano a las palabras que usamos para la consagración. ¿Qué es lo que viene a decir San Pablo con estas palabras? En primer lugar, que es algo que él ha recibido del Señor. Y lo ha recibido no como una revelación, sino como una tradición. Recordemos que para nosotros, los católicos, tenemos esas dos grandes columnas: la revelación en la Escritura y la tradición. Bien, en la Eucaristía las dos columnas están unidas. ¿Por qué? Porque por un lado está la revelación, las palabras del Evangelio, pero por otro lado está la tradición. Y eso es lo que nos dice San Pablo. San Pablo usa esas mismas palabras también al hablar posteriormente de la resurrección, que él también lo ha recibido, ese testimonio de la resurrección. Esas dos verdades de la resurrección y de la Eucaristía que son tan esenciales en nuestra vida cristiana. La tradición viene del mismo Cristo, que Él nos dice: hagan esto en memoria mía. La tradición que está fundada en las palabras de Jesús, que dijo: hagan ustedes, repitan esto mismo que yo he hecho aquí con ustedes. Es un mandato del Señor para el pan y el vino. La cena pascual de los judíos es un recuerdo de la acción de Yahvé. Y la Eucaristía es un recuerdo del mismo Jesús, que es Dios. El pueblo judío recuerda cada año la liberación, para así recordar que ellos son parte de ese pueblo liberado. Y la Eucaristía es un nuevo recuerdo, es hacer presente de nuevo. La Eucaristía es memoria y presencia, que es nueva a la vez. Nosotros en la Eucaristía no solo recordamos, sino que hacemos presente de nuevo a Jesús al recordar lo que Él nos mandó que nosotros hiciéramos y repitiéramos. Además de San Pablo, tenemos también los Evangelios, donde también ellos nos dan su testimonio. Los Evangelios de Marcos y de Mateo son muy parecidos. Contienen una invitación: tomen, y también una invitación que es para todos: beban todos de él. Mi sangre, que es una sangre de la alianza. Esa palabra alianza que recordaba ese pacto, ese sello permanente entre Dios y su pueblo. Recordemos que hay distintas alianzas a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. La alianza con Moisés, la alianza con Noé, etc. Y esta es una nueva alianza que se sella, como todas las demás alianzas, con la sangre. En este caso, con la sangre de Jesús. Esta es la alianza de las alianzas. Es la sangre derramada la que sella esa alianza, que da sentido al sacrificio. Para los judíos, el vino de la copa, en una de las copas, en uno de los brindis que se hacían en esa cena pascual, recordaba la sangre, esa sangre que había puesto el ángel del Señor sobre las puertas de cada una de las familias de los judíos para ser salvados del exterminio del ángel que pasó por Egipto. Para nosotros es la misma sangre de Cristo. Y es también la sangre que nos sella a nosotros, de alguna manera, y que nos salva también a nosotros de la muerte, del exterminio. Es una sangre, nos dicen los evangelistas Marcos y Mateo, que es para la remisión de los pecados. Es decir, es un sacrificio expiatorio, es decir, que se ofrece para salvarnos. El sacrificio en el pueblo de Israel era ofrecido para poder con eso, de alguna manera, agradecer, pero para poder también con eso hacer que Dios se apaciguara,
para darle algo a Dios. Y también nosotros, de alguna manera, en el sacrificio, estamos haciendo ese sacrificio expiatorio, porque queremos salvarnos del pecado. Hemos visto Marcos y Mateo. Lucas coincide casi al igual con las palabras de San Pablo, pero da más importancia al sentido del sacrificio. Es un pan entregado por nosotros y es una sangre derramada por nosotros. Pero Lucas nos añade también algunos rasgos de lo que es el sentido escatológico, es decir, sobre el final de los tiempos. Porque nos dice Lucas que Jesucristo dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua, porque no comeré más hasta que llegue su cumplimiento el reino de Dios, y no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Por lo tanto, esa Eucaristía como un alimento futuro, como un alimento que nos lleva al reino celestial. Por último, San Juan. San Juan, en su Evangelio, hace una versión diferente de todos los hechos de la vida de Jesús. Recordemos que Juan es el evangelista teólogo y por lo tanto él no busca narrarnos los hechos del día a día, sino busca interpretar los hechos de la vida de Jesús. Y lo mismo sucede en el caso de la Última Cena. Él no narra la institución de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque su Evangelio busca completar las informaciones que los otros evangelios no han dado y no repetir lo ya conocido y que es conocido para la comunidad cristiana. Pero sin embargo tenemos en sus capítulos 15, 16 y 17 el gran y largo discurso de Jesús en la Última Cena. Ese discurso que llamamos discurso eucarístico. O también tenemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, ese discurso que Jesucristo da en la sinagoga de Cafarnaún sobre el pan de vida. Todos esos elementos están ahí, los que hemos dicho de la Eucaristía: acción de gracias, sacrificio, entrega y alimento. Por último, en el Evangelio de Juan tenemos el lavatorio de los pies y el mandamiento del amor, que son también parte importante de la Eucaristía, en cuanto es ese servicio y esa unión de toda la comunidad. Bien, hemos hablado en esta semana de los nombres de la Eucaristía, hemos hablado de los orígenes, de esos primeros textos que nos hablan de la Eucaristía, de este gran milagro de amor, el que todos nosotros tenemos la oportunidad cada vez que deseamos de acudir. Sigamos con este deseo, preparándonos para esta fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo, y que en estas semanas nuestra atención a la Eucaristía sea mayor y podamos así recibir ese gusto por las cosas espirituales. Como decíamos al inicio con ese texto de San Ignacio, no se trata de saber más, sino de aprovechar, de saborear más las cosas que sabemos.